Hoy vamos a ver un tema muy especial que tiene que ver con, el título se llama así, ahí está, ¿no? Cuando mi mente no se calla. Y vamos a hablar de la ansiedad. Creo que cada mes algunos de nosotros a veces empezamos con ansiedad. O la ansiedad, por ejemplo, del año. Vamos a hablar de eso. No sé si a usted le ha pasado algo que a mí me ha pasado. Creo que a muchos de nosotros nos puede haber pasado. Muchas veces uno llega cansado, uno se va a la cama, uno se quiere dormir, pero uno no se queda dormido, ¿sí o no? Y empieza la mente a qué? A divagar, a dar vueltas. ¿Y sabe qué es lo peor? Que uno se quiere quedar dormido. Pero otra vez, y cuando uno empieza a mirar la hora, 11, 12, 1 de la mañana y a veces más, y uno dice, ¿por qué no me puedo quedar dormido? Y es que empieza uno a repasar muchos eventos, a veces conversaciones que uno ha tenido, situaciones difíciles, problemas sin resolver, pendientes que a veces tenemos o miedos que nos asaltan y que uno dice, ¿cómo yo resuelvo esto? E insisto, entre más queremos dormir, hay como más ruido en nuestra mente y en nuestro corazón y no avanzamos. Y como dice alguien por aquí, empezamos a dar ¿qué? Vueltas, ¿no? Y qué tremendo, y sí, y uno se desespera y obviamente pues no nos levantamos bien. Ahora, cuando hablamos de esto, tenemos que reconocer algo, y es que la realidad es que hoy en día vivimos en un mundo que genera mucha presión. Hoy en día vivimos en un mundo de excesos. Hoy en día vivimos en un mundo donde todo gira de manera vertiginosa, todo va muy rápido. Tenemos presiones constantes. Hoy vivimos en un mundo donde nos comparamos de manera permanente y nos sentimos mal cuando no estamos a la altura de lo que otros o la vida nos demanda, ¿no? Y entonces eso hace que muchas veces aún hasta nuestro corazón viva agitado o acelerado, ¿no? Si a usted le hace eco algo de lo que yo estoy hablando hoy, pues lo que le quiero decir es eso. Bienvenido a este que es uno de los mensajes especiales para que estemos descansando delante de la presencia del Señor, ¿no? Ahora, uno se pregunta, ¿cómo se llama eso? Pero los expertos dicen que a eso se le llama ansiedad. A eso se le llama ansiedad. Y la idea es que si usted siente que está pasando por algo así o cuando pase por algo así, lo más importante es que usted y yo entendamos que no es que usted esté roto, no es que usted esté a veces una persona loca para nada, sino que todos y cada uno de nosotros enfrentamos o pasamos ese tipo de cosas. Las mujeres digamos, lo expresan más. Los hombres muchas veces, ¿qué hacemos? Nos lo guardamos. ¿Y cómo está? Y uno que dice, bien, bien, ¿no? Pero uno no está bien, pero a veces uno no quiere también, digamos, contar eso, porque a veces nos guardamos mal las cosas. Y por eso dicen estudios que los hombres se mueren más del corazón que las mujeres. Calculen, ¿por qué? Porque pues las mujeres lloran, eso hacen la película, ¡ah! ¿Cierto? Y nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros nos guardamos y nos quedamos callados y eso nos hace muchísimo, muchísimo daño, ¿no? Vamos a ver qué dice Dios, lo más bonito, qué dice la palabra de Dios. Yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Miren lo que dice este texto, porque me encanta saber que Jesús habló de este tema. Increíble. Dice Mateo 6:25, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros. Sin embargo, el Padre Celestial los alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellos? ¿Quién de ustedes, por ansioso, que aparece la palabra, que se puede añadir una hora al curso de su vida? ¿O por la ropa, por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes,
hombres de poca fe. Dice el 31, Jesús, por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vamos a vestir? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan de estas cosas. Busquen primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo, o traerá su propio afán. Bástale cada día a sus propios problemas. Punto número 1. Cuando uno empieza a leer Mateo capítulo 6, 25, hay una de las cosas con las que Jesús empieza a hablar. Jesús empieza a hablar de la preocupación. La preocupación. Cuando usted vea la preocupación, ahí va a aparecer una hermana o prima, como usted lo quiera llamar, ahí aparece la ansiedad. Jesús dice, no se preocupen. Entonces, cuando hablamos de la preocupación, estamos de alguna manera hablando de la ansiedad. Yo buscaba y encontraba que, ¿qué es la ansiedad? Y algunos la han definido como la ansiedad es exceso de futuro. Estoy demasiado preocupado o preocupada, ¿por qué? ¿Por qué pasaría? Dice que la frase detrás de la ansiedad es, ¿qué pasará si? ¿Cierto? ¿Y qué pasará si me enfermo? ¿Y qué pasaría si me despiden del trabajo? ¿Y qué pasa si, no sé, pierdo un ser querido? Entonces, la ansiedad está en el futuro. La ansiedad está por allá, nos inquieta demasiado. ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si este año, por ejemplo, se pone difícil? ¿Qué pasa si uno ve o oye las noticias y eso cada rato allá, Ucrania y Rusia, y ahora entonces Irán y Estados Unidos, que llevo los barcos para allá? Y el día dice, pues venga a ver, como Maduro, ¿cierto? Aquí estoy, ¿cierto? Cobarde. Ya vemos cuando vea. Y uno dice, Dios mío, y entonces el tema es que Irán no es Venezuela, Irán tiene ojivas nucleares y esa gente es religiosa extremadamente fanática. Y para ellos la muerte es el paraíso, ¿cierto? Porque es el concepto del Islam, ¿cierto? Si ellos se mueren, ellos van al paraíso, entonces ellos no tienen ningún problema con la muerte. Entonces uno dice, Dios mío, como que hay un hervidero cada cierto tiempo y entonces ahora también que Groenlandia y la Comunidad Europea le dice no. Y uno dice, Dios mío, ¿para dónde vamos? Y cada vez como que el mundo, entonces eso que genera ansiedad, genera de alguna manera angustia por lo que está pasando. Este es un año, a propósito, un año electoral, también entonces genera ansiedad, también genera preocupación. Hay muchas cosas que nos generan preocupación y el tema con la preocupación y la ansiedad es que muchas de las cosas son imaginarias. Muchas de las cosas que usted cree que van a pasar, se dice que no van a pasar. Muchas de las cosas que usted se imagina no van a suceder, no van a pasar. Y entonces el peligro con la preocupación y la ansiedad es que la ansiedad afecta a dos cosas. Uno, la salud. Nos afecta en la salud. Nos afecta en nuestro día a día. Un estudio dice que, por ejemplo, una de las cosas que genera la ansiedad es que aumenta el cortisol, por ejemplo. Y entonces cuando se aumenta el cortisol, usted, por ejemplo, siente fatiga, siente debilidad, siente irritabilidad, tiene problemas de sueño, tiene taquicardia, una serie de cosas. Y usted dice, ¿qué me pasa? Y es que usted está tal vez viviendo episodios de ¿qué? Episodios de ansiedad. Y yo creería que lo otro más delicado que genera la ansiedad es que uno toma malas decisiones. Cuando una persona entra en angustia y entra en preocupación, empieza a tomar malas decisiones. Pongamos algunos ejemplos de la Biblia. Dios le dijo a Abraham y a Sara, les voy a dar un hijo. Pero los años pasaban y ¿qué? No llegaba. Y entonces ellos se preocupan. ¿Y Sara qué le dice a Abraham? Pues Dios está demorando, acuéstese con la criada.
y se desesperan y tienen a un hijo que históricamente hasta hoy sigue habiendo dificultades, porque de Ismael vienen los árabes y de Isaac vienen los judíos, que hoy es un país en conflicto, por ejemplo, son naciones en conflicto. Pero todo empezó porque se desesperaron. Cuando uno se desespera, por ejemplo, uno va a la Biblia y uno se encuentra, por ejemplo, que también, por ejemplo, Saúl se desesperó. A Saúl le dicen, vea, va a ir a la guerra, pero espere, le dice el sacerdote, que yo llegue y haga una ceremonia. Pero Saúl, ¿qué pasó? Se empezó a desesperar porque sus soldados se le empezaron a ir y él va y ofrece el sacrificio y le estaba prohibido. Y a causa de eso fue el inicio de que Dios lo sacara a él del liderazgo que Dios tenía. Hay otro caso en la Biblia, que es el caso de Aarón. Moisés sube al monte Sinaí y le dice al pueblo, ya bajo. Pero empiezan a pasar los días y la gente le dice a Aarón, oiga, Aarón, no sabemos qué le pasó a Moisés, qué tal que le haya pasado algo. Y pasan los días y Aarón se desespera y dice, bueno, como que Moisés no va a bajar. Y entonces construyen un ídolo, un becerro. Y cuando Moisés baja hay crisis porque el pueblo se ha perdido, se ha olvidado de Dios. Y cuando uno sigue mirando diferentes casos de eso va a encontrar que cuando una persona está en ansiedad y en preocupación, muchas veces termina tomando malas decisiones. Aterricémoslo aquí, por ejemplo. Entonces una persona en ansiedad y en preocupación se mete en negocios que no se debe de meter. Va y se mete porque hay que ver cómo, y va y se mete. Entonces a veces es muy presa fácil de, quieres que en 2 semanas lo que metas aquí se te multiplique por 5, invierte aquí, ¿cierto? Y uno a veces dice, ¿y cómo es que alguien cae en eso? Y la realidad es que a veces es a causa de ¿qué? De la angustia, de la preocupación y del desespero. Entonces cuando uno está en ansiedad y en preocupación, no solamente se enferma uno, lo más delicado es que uno puede terminar tomando malas decisiones. Cuando Jesús habló de la preocupación, luego dijo, a ustedes, ¿por qué les preocupa lo que van a comer? ¿Lo que van a qué? A beber, y qué se van a vestir, y la vida, y si pueden añadir o no. Entonces, uno rápidamente ahí encuentra que Jesús habló de varias cosas que tremendo. Yo investigaba y hoy todavía sigue siendo motivo de preocupación, ¿cierto? ¿Cuál es, cuando uno pregunta cuál ha sido históricamente la preocupación del ser humano? Usted va a la Edad Media y la Ilustración y al final la conclusión, ¿sabe cuál es? Que es exactamente lo mismo que dijo Jesús. Por ejemplo, estudios dicen que al ser humano le sigue preocupando sobrevivir, por ejemplo. Que al ser humano le sigue preocupando sentirse seguro. Que al ser humano le sigue preocupando, por ejemplo, entender el mundo, encontrar un propósito. Y cuando usted lee lo que Jesús dijo, ¿ustedes por qué les preocupa qué van a comer? Eso tiene que ver con ¿qué? Con hambre. Una de las tareas de la ONU, de la ACNUR, ¿cuál es? Acabar con ¿qué? Con el hambre. Y cada rato lanzan metas y ¿eso qué pasa? No se soluciona. Y vea una estadística, hay más de 258 millones de personas que la cuestan casi sin comer. Es increíble lo que pasa. Y entonces hay una serie de preocupaciones, unas más que otras, pero en esencia cuando uno va a la historia, uno va a la Biblia, uno dice, increíble, Jesús, miles de años antes habló de lo que hoy al ser humano le preocupa, la sobrevivencia, ¿cierto? La comida, dice, ¿qué les preocupa? ¿Qué se van a, cómo es, qué se van a poner? O sea que imagínense, a los discípulos, a la gente de la época de Jesús le preocupaba cómo se iban a vestir, le preocupaba la ropa, les preocupaba el tema, cuando hablan de la bebida, tiene que ver con el agua, que era un elemento, o sea, no es como ahora que usted dice, tengo sed y usted abre su llave. No, en esa época tener agua era casi como tener oro, por ejemplo. Entonces Jesús identifica, él está sentado con los discípulos y él identifica que a ellos les preocupan esas cosas. La pregunta hoy es, ¿qué le preocupa a usted?
La pregunta que usted tiene que hacer, ¿qué te preocupa? Hoy, 1 de febrero, estamos todavía apenas, ya segundo mes. ¿Qué le preocupa a usted? ¿Qué le está robando la paz? Jesús le dice, yo sé que a ustedes les preocupa eso. Y entonces les empieza a decir algo muy importante. Y aquí yo quiero que vayamos al corazón de la preocupación y la ansiedad. Porque uno se tiene que preguntar, ¿qué es lo que causa la ansiedad y la preocupación? Y aunque los psicólogos y los estudiosos digan algo, la Biblia tiene una respuesta para eso. Dice el versículo 30, si Dios viste a la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Dice el 32, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, pero el Padre Celestial, me encanta esto, sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Uno cae en ansiedad por dos razones. Uno, por falta de fe, que dice, hombre, ¿de qué? De poca fe. Uno entra en ansiedad por falta de fe, porque uno empieza a no creer en Dios. Y uno cae en ansiedad por una segunda razón, porque uno duda de entender que Dios sabe lo que yo necesito. Uno duda de eso. Uno duda, uno dice, no, Dios no sabe lo que. Uno duda de esas dos cosas. Uno duda de que Dios está interesado en mis necesidades. Uno duda de eso. Y cuando uno deja de creer o no cree y uno duda que Dios está interesado, uno entra en angustia. Pero familia, no debería de ser así, pero nos pasa. Entonces el tema de la ansiedad y de la preocupación es que yo pierdo el concepto de que Él es mi papá y que Él sí está interesado en que a mí me vaya bien, en que Él sí está interesado en que yo salga adelante. Eso es importante, eso es lo que Él quiere, que yo entienda eso, porque de lo contrario, yo entro en ansiedad, yo entro en preocupación. Y le quiero decir que la fe es contraria a la ansiedad. La fe es contraria a la ansiedad. Entonces, ¿cuál es el camino? Para que entremos en materia ya, pasos. Ok, ¿cuál es el camino que tengo yo que hacer para salir de la preocupación y de la ansiedad? O sea, que en este momento usted empezando, usted sigue, oye, llegó febrero y Dios mío, ¿cómo será este mes? O cuando le llegue el momento, ¿usted qué tiene que hacer? Aquí está como la fórmula de algunas cosas que usted tiene que hacer. Punto número 1, para salir de la ansiedad a la paz. Martín Lutero dijo alguna vez, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero puedo evitar que hagan nido. ¿El mensaje cuál es? No permita que pensamientos de angustia hagan nido en su cabeza, ¿me hago entender? O sea, pueden pasar, pueden estar, pero no permitan que pensamientos hagan nido en su cabeza. Por eso es muy importante que usted cuide su corazón, que cuide su mente. Filipenses 4:8 dice que usted y yo debemos de alimentarnos de lo bueno, de lo puro, de lo que está bien. Cuide su mente para que usted no entre en ansiedad, para que usted no entre en angustia. No permita que esos pensamientos de Dios no me va a ayudar, Dios no me va a ayudar, eso está bien. No permita eso, en el nombre de Jesús no lo permita. Luche contra eso en el nombre de Jesús. Entonces, punto número 1, no permita eso. 2, muy importante, convierta su preocupación en ansiedad en un motivo para orar. Filipenses 4:6 dice que todas nuestras peticiones sean conocidas ante Dios. Y me encanta lo que dice Primera de Pedro 5:7. Dice, echando toda la ansiedad. ¿Dice qué? Echando. La idea es que usted salga más liviano de una reunión como estas o de un tiempo de oración. Listo, Javier, gracias. Un aplauso aquí a nuestro colaborador de turno. Entonces,
Punto número uno, ¿qué hay que hacer? No permita que los pensamientos hagan nido. No permita eso. Dos, eche toda ansiedad al Señor. ¿Qué quiere decir? Convierta sus motivos de ansiedades en tiempos de oración. Señor, aquí vengo, me inquieta esto. Como pastor, yo tengo que abrirle mi corazón. Muchas de mis ansiedades es la iglesia. Y Señor, y una cosa. Y entonces yo que tengo que ir a Dios, Señor, yo te entrego esta ansiedad de la iglesia. Porque si no, yo voy a entrar en qué? En la angustia. Fulanito, si vino, no vino, ¿qué le habrá pasado? No, voy a dar lo mejor como pastor, pero voy a tratar de aprender a qué? A descansar. Sí, Señor, qué bueno que tengamos un mejor salón, pero mientras tanto voy a descansar. Porque si no, ¿qué pasa? Yo voy a estar en angustia. Y a ustedes no les conviene un pastor angustiado. ¿Sí o no? No, tengo que estar en paz. Entonces yo también manejo mis angustias, mis ansiedades. Pero el reto es que yo se las lleve. Dice que dice, eche, no dice acuéstela. Dice no. Dígale, Señor, yo aquí vengo a poner ¿qué? Esta ansiedad. Eche la ansiedad sobre el tercer punto, muy importante. Jesús lo dice al final del versículo de ese texto. Dice el 31, no se preocupen, que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Mateo 6, 20, 31. Dice, los gentiles buscan estas cosas, el Padre sabe. Mire, yo quiero que usted se vaya hoy con esta frase. Dios sabe lo que yo necesito. Dios sabe lo que yo necesito. Es una cosa que yo me digo, Señor, tú sabes que necesitamos un mejor lugar. Señor, tú sabes. Señor, tú sabes que queremos crecer. Señor, tú sabes. No es que Él no sabe, Él sabe por qué. Como el ejemplo en mi caso con Hannah, yo sé lo que ella necesita. Ella no debería estar preocupada por lo que ella necesita. Esa preocupación no debe ser de ella, debería de ser de quién. Mía. Yo sé, ¿cierto? Yo sé. Yo sé que está en la universidad, yo sé que, Señor, que se especialice. Yo estoy pensando en 3, 4, 5 años. Yo sé. Y es exactamente lo mismo. Dios sabe lo que usted necesita para este 2026, para este año, para el próximo año. Dios lo sabe. Y repetirse eso a uno le tiene que traer descanso para que usted no se enferme. Dios lo sabe. Cuando a mí me pasa alguna situación de salud, se los confieso, yo que le digo, Señor, usted sabe que yo soy pastor y que la iglesia, pues nadie es indispensable, pero por ahora me usa usted, verá, y me llevo, no me llevo. Pues usted es el que sabe. Porque si yo entro ay Dios mío, y entonces, no, pero ese es un ejercicio permanente. Dios sabe. Si hay una frase que quiero que ustedes lleven hoy, Dios sabe su presupuesto, sus necesidades. Ahora, eso no quiere decir que usted no haga su parte, pero repita eso, Dios sabe, Él sabe. Y si Él sabe, entonces, ¿qué dice? Pero busquen primeramente su reino y su justicia, y aquí está la clave. Y entonces, ¿Dios qué va a hacer? Dios va a añadir. La lógica humana que me dice, no, primero preocúpese por sus cosas y deje luego a Dios de segundo. La clave bíblica es, no dice Dios, no, preocúpate por lo mío y yo qué, y yo me encargaré de lo tuyo. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Insisto, la lógica humana que dice, no, yo primero le apunto a esto y luego Dios. Y Dios dice, no, todo lo contrario. Ocúpate de estas cosas y yo me encargo de tus añadiduras. Ahora, cuando Dios dice, ocúpase de su reino y su justicia, no es que usted se vuelva fanático, no es que usted se olvide de sus responsabilidades. Cuando Dios dice que se ocupe de su reino y su justicia, tiene que ver con que usted tiene que establecer un filtro. Cuando usted vaya a hacer algo, lo primero es, ¿esto agrada a Dios? Cuando usted vaya a tomar una decisión, ¿esto agrada a Dios?
Cuando usted va a hacer un negocio, que sea un negocio lícito, que agrada a Dios. Preocúpete por tu reino, su justicia. ¿Cómo alineo áreas de mi vida de tal manera que yo esté conforme a la voluntad de Dios? Dices, cuando tú te ocupas en eso, yo me encargo, yo proveo, yo doy. Mire familia, y nosotros lo hemos visto por muchos años y los hemos visto en esta temporada con ustedes como iglesia. Cuando nosotros nos preocupamos por cada vez cómo hacemos mejor las cosas, cómo hacemos una mejor reunión, estamos en ese proceso, cómo hacemos mejor las cosas, cómo atendemos mejor a la gente que viene por primera vez. Señor, ayúdanos a ver la iglesia con los ojos del nuevo, qué ajustes hacemos, qué quitamos. Y le quiero decir, Dios empieza a proveer, Dios empieza a dar, Dios empieza a suplir de una manera muy especial. El secreto está allí. Dice, si usted alinea eso, yo voy a empezar a decir, él necesita esto, se lo voy a dar porque su vida se está alineando conforme a eso. Y entonces empezamos a ver cosas extraordinarias. Familia, ¿cuál es entonces? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es reorganice su vida y priorice. Y si usted prioriza a su reino, a Dios y su justicia, le aseguro que Dios va a empezar a ¿qué? A añadir. Usted no va a estar en ansiedad y Dios va a empezar a subir. Dios va a empezar a cuadrar cosas. Dios va a empezar a organizar situaciones. Y uno se queda sorprendido. Les contaba que en este año, después de muchos años, saneamos una serie de compromisos a causa de muchas situaciones de salud que habíamos tenido con nuestras hijas. Ustedes han contado. En este proceso de ir hablando y de ir cuadrando, de ir saneando, hablamos con alguien, Marta sabe que hablamos con alguien, y le dijimos, bueno, mire, tenemos esto pendiente, ¿cómo hacemos para ponernos en paz? Y Marta sabe que esa persona que nos dijo, no, saben una cosa, dejemos eso así. Así como hizo Javier. Y yo dije, Señor, porque uno hace cuentas, ¿sí o no? O sea, Señor, y si hacemos esto, claro, no saben una cosa, tranquilo, eso déjenlo ahí para que eso se lo sumen al estudio de su hija, tranquilos. Pero uno dice, o sea, uno no estaba preocupado porque, claro, hay que pagar, hay que hacer las cosas correctas. Y yo estaba pensando en que él proveer de esa manera. Familia, eso es lo que Dios hace. Cuando usted se ocupa, cuando usted prioriza, cuando usted reorganiza su vida. Como Dios sabe lo que usted necesita, Él empieza a ¿qué? A proveer de una manera tremenda. Dios añadirá. Dios se va a encargar en el nombre de Jesús. Por eso, manera de aplicación para que oremos, ¿qué podemos concluir? Yo creo que todos en algún momento hemos tenido una batalla con la ansiedad, una batalla con la preocupación. Los jóvenes tienen preocupaciones, sé que la tienen. Los casados las tenemos, los solteros también las tenemos, los que somos padres también los tenemos. Tenemos angustias, tenemos preocupación. Pero sabe una cosa, en Mateo 6, 25 al 34 encontramos que Jesús sabe lo que nos preocupa. Y que me dice, ¿qué me dice? Tranquilo, tranquila. No, no entre en angustia por eso. Porque si te angustias te vas a enfermar y vas a tomar malas decisiones. Mejor es que entiendas que el Padre sabe lo que usted necesita. En otras palabras, Jesús que nos dice, tú no estás solo con tus cargas. Tú crees que estás solo, pero no estás solo con tus cargas. Ahora, la ansiedad no es una señal de debilidad, es una señal de que, bueno, estamos dudando, pero que podemos recuperarnos. ¿Dónde empieza todo? Lo que dice al final el versículo de lo que acabamos de leer. Reoriente su vida respecto del reino de Dios y su justicia. Y yo le aseguro que usted se va a empezar a sorprender. Como Dios va a empezar a meter su mano en su vida en diferentes áreas.
Cuando usted clame, como leíamos en estos días en un tiempo de ayuno, cuando clame, yo diré, heme aquí. Cuando medio pida algo, yo diré, aquí estoy. Los padres conocemos y podemos entender un poco más a Dios en eso. Cuando los niños están pequeños, medio gritan uno, ¿qué hace? ¿Qué tiene? ¿Sí o no? Porque uno, claro, uno quiere estar pendiente de ellos. Es exactamente lo mismo. Así que familia, vamos a tener un tiempo de oración.